Espérame. Subo, padre. No, allá va. Ajá. Ahí. Bueno, hermanos, hoy es viernes, ¿verdad? Viernes 2 de enero 2015, damos inicio a un nuevo año, ¿verdad? Ha sido una bendición, hemos visto la mano de Dios el año pasado y la seguiremos viendo por la misericordia de Dios durante todo este año, amén. Vamos a dar inicio entonces a la escatología del día de hoy. Vamos a hablar sobre el capítulo 2 de Apocalipsis. Y vamos a estar enfocados en precisamente el versículo 12 al 17, ¿verdad? Todos tienen su material enfrente, espero que traigan su Biblia. Y hagamos referencia al tema de hoy, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Haciendo un pequeño resumen, hemos visto otras dos iglesias al inicio del capítulo 2. ¿Cuál era la primera iglesia que estudiamos? Efesios. La iglesia de Éfeso. Después Esmirna, ¿verdad? La fiel. A ver, la fiel, muy bien. ¿Por qué le llamaban la fiel? Porque ella siempre estuvo de parte de los romanos, siempre fue fiel a Roma, peleó sus guerras y todo. O sea, ¿Cuáles eran los pecados de Esmirna? Ninguno, muy bien. Ahora alguien que no haya contestado. Efeso, ¿qué me pueden decir de Efeso? échatelo. A ver, de Efeso, ¿qué me pueden decir? A ver, Pedro, ¿qué era Efeso? ¿Quién era? ¿Dónde estaba? Estaba en el centro estaba en Asia Menor y era la ciudad principal y de ahí salían para las demás iglesias. Y era una iglesia que era fiel en las palabras, pero había dejado su primer amor. El pecado había sido que había abandonado su primer amor, su caridad, ¿verdad? Ahora, más atrás todavía, en el capítulo 1, ¿qué significaban los 7 espíritus enfrente del trono? No contesten ustedes dos. A ver los demás ya. ¿Los 7 espíritus significan? No, señor. ¿Qué? A ver, don Vidal. Llámalo, pastores. No. No, están aplazados. Están aplazados, muchachos. 7 espíritus significan El Espíritu Santo. el Espíritu Santo, muy bien. Los 7 candelabros, Las 7 iglesias. Esta iglesia. los 7 ángeles. Los pastores. Pastores, muy bien, ven que ya no es tan difícil. Muy bien, está bien. Entonces vamos hoy a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Le digo porque acá también le vamos a dar el otro material para que se vaya leyendo y lo vaya actualizando, ¿verdad? Sí, que es sectiforme, en forma sectiforme. Sí, 7. Como la iglesia acomodada. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo escribe, que lo recibe. Amén. Amado Padre, te pedimos dirección en esta noche para que en el estudio que vayamos a realizar tú puedas iluminarnos, traer verdad, revelación, puedas enseñarnos conforme a los caminos que tú quieres que transitemos, y enséñanos
con un corazón sencillo y sensible, oh Dios, para que tu palabra sea la que quede en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, y que estos mensajes, que estos estudios nos ayuden, Señor, a tener una perspectiva más bíblica de lo que es el libro del Apocalipsis. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Hermanos, Pérgamo, la iglesia casada. Eso significaba casada. Con Satanás estaba casada. Otra de las grandes ciudades de Asia Menor, que estaba, ahí lo pueden llevar en el material, estaba a 70 kilómetros al norte de Esmirna. Recordamos que cuando vimos el primer material, vimos el diseño de las 7 iglesias, que eran casi una forma parecida al círculo, ¿no? Usted podía recorrerlas con facilidad. 70 kilómetros quiere decir que era una ciudad que estaba más o menos... si habláramos de Danlí, estaría de Danlí, 70 kilómetros sería más o menos el Zamorano, hasta el Zamorano. O sea, era relativamente una cerca distancia. Y a unos 30 kilómetros del mar, ¿verdad? Era una ciudad moderna y era un centro de cultura griega y la educación. Su grandeza y prosperidad databan del año 282 a.C., en que fue constituido el reino de los Atálidas, que duró hasta el año 133 a.C. En este año, el rey Átalo III se sometió al dominio de Roma. Estaba situada sobre una solitaria colina de unos 300 metros de altura, sobre la región circunvecina, creando una fortaleza natural desde la que dominaba el amplio valle del Caico. Los reyes de Pérgamo habían fundado en ella una gran biblioteca que contaba con 200,000 volúmenes, que competía con la de Alejandría. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa biblioteca de Alejandría? La biblioteca más famosa, ¿verdad?, de la antigüedad. Ahora, esta competía contra ellos. O sea, quiere decir que eran personas muy cultas, porque donde hay... Bueno, debería de ser que donde hay una biblioteca debe haber gente que lee, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, los griegos decía Pablo que los judíos buscan señales y los griegos sabiduría, ¿verdad? Ellos siempre fueron personas muy filósofas. Y obligaban a la gente a estudiar. Así es, no habían analfabetos, correcto. Qué bonito, ¿va? Sí, bueno. Esto dio origen al desarrollo de una industria, la del pergamino, que sustituía al papiro. El papiro era un método, ustedes sabrán, de escritura, ¿verdad? Era donde escribían, era un material. Pero ahora ya no era papiro, era pergamino, para la composición y escritura de los libros. Fue famosa por sus monumentos religiosos, entre los cuales descollaba el santuario de Zeus Soter, en el que los reyes de Pérgamo habían levantado un altar colosal, en uno de cuyos lados estaba representada la gigantomaquia, o sea, la lucha de los gigantes con los dioses, los titanes versus los dioses. También era notable el culto de Esculapio, a cuya sombra nació el cultivo de la medicina, y de sus escuelas salió el insigne Galeno. Ustedes saben que a los doctores les dicen galenos. La vara de Esculapio es como la vara de ahí, exacto. Ahí vamos a ver. Sí, es como la vara de Moisés, con las culebras. Esa es la de los médicos. Así es. Entonces, ustedes han visto que los doctores usan eso, es el logotipo, es una vara, una culebra y unas cosas ahí, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere Unas decir? alitas. Era exacto. Dígale, Jonathan. La de Esculapio es como ustedes vieron cuando estaban muriendo los israelitas por las picadas. Sí. La de Esculapio era una bala con una culebra enrollada, y la de Hermes era una con 2 culebras enrolladas y 2 alitas al lado. Entonces las unieron. Pero el significado, ¿verdad? Sí, eso es lo que queremos saber, que los médicos no tienen. Es que como... Por el Dios que venía, mire, el Dios que tenían ellos, lean en la página anterior. Pastor, y también que lo tomaban como cuando Moisés, como cuando Moisés puso la culebra, le dijo que el que volteara a ver la vara, no iba a morir cuando lo pegó. Entonces ellos lo tomaron como medicina, pues como por eso lo tomaron. Mire la página 24. Mire la página 24 lo que dice. Pero también dice, estamos hablando de Pérgamo, era el centro de 4 sectas y rivalizaba con Efeso en su adoración a ídolos.
El Dios principal de la ciudad estaba simbolizado, ¿por qué? Por una serpiente. Por una serpiente. Y escuche bien, y a ese Dios se le consideraba el Dios de la Sanidad. ¿verdad? La gente de todas partes iba a Pérgamo en busca de sanidad de parte de ese Dios. Pregunto, ¿a qué se le parece esto? A la vara de Moisés cuando estaban los israelitas que querían ir a ver la vara para no morirse. Ah, pero ¿a qué costumbre nuestra se parece que haya un Dios en un lugar con un símbolo, que sea un ídolo y que la gente vaya buscando sanidad? ¿Qué? Aquí no me hay una, la Virgen de Potrerillo. A la Virgen de Mira usted que el problema ha sido de toda la historia. Desde los inicios, desde Babel, pero mire qué interesante, mire qué interesante. Muchas de las personas, ¿cuáles son los dos problemas que más afectan a las personas, que más nos abaten en su corazón? Yo no sé si lo vieron en estos días, pero me iba al suelo viendo. Estaba un pichinguito en una vitrina. Entonces la gente le iba bailando así como de danza y el Señor le iba haciendo con unos machetes así, pero por todo un campo, y ahí se encontraban y se peleaban y rompían. Bueno. Sí. ¿Qué les pregunté? De que me distrajo el hermano. ¿Qué es lo que más corrompe? ¿Qué es lo que más angustia a las personas? ¿Cuáles son los dos problemas más grandes con los que lidia una persona natural, normal? La enfermedad es una idolatría. Bueno, la enfermedad y el dinero, ¿verdad? Todos, si tienen falta de dinero, cuando estamos en el mundo, qué desesperación que nos ponemos. Y si estamos enfermos, peor, ¿verdad? Entonces, miren cómo la serpiente, tan astuta desde los inicios, hizo que le veneraran y le dieran reverencia a él, ¿verdad? Dice que el Dios de esta ciudad era una serpiente. Era una serpiente, hermano. Y a ese Dios se le consideraba el Dios de la sanidad. Entonces lo veneraban con facilidad. La gente venía de todas partes e iba a Pérgamo pagando votos. Ustedes saben que era una costumbre llevar ofrendas. No es que llegaban ahí al Dios. No, llevaban ofrendas, arreglos florales. Llegaban velas y llevaban sacrificios, ¿verdad? Llevaban regalos para ganar el favor de ese Dios y que este Dios les diera salud. Estaba leyendo. Ahora, ¿por qué les digo esto? A través del favor de un trabajo, porque tal virgen. Bueno, sí. Pero vemos que el problema está estamos hablando de hace un montón de años, ¿verdad? Esa es otra serpiente. Esa es otra serpiente, pero bueno, Pérgamo fue sede del Augusteum, o templo dedicado al emperador Augusto, y otro dedicado a la diosa Roma. Sobre los orígenes del cristianismo en Pérgamo nada sabemos. Después de la invitación a escribir, común a todas las cartas, Jesucristo se presenta a sí mismo empuñando la espada de dos filos. Ahora, ¿cuál es esa espada de doble filo? Busquemos Hebreos 4:12. Los filos que tiene filo en los dos lados y penetra hasta los tuétanos. Amén. Espere, vamos a esperar a los demás, hermanas. Empezando, Víctor. Ya me corto a mi aquí, ¿no? Va, a ver. Hebreo. Ay, es que hoy anda con la Biblia chiquita, ¿no? Sí. Con un Nuevo Testamento, es que hay. Nuevo Testamento. ¿Alguien que me... Sí, así. Y ahí solo salen los. Salmos, proverbios. La tienen hasta subrayados y con letras de oro, ¿va? Porque es uno de los versículos que mucho se usa Fíjate aquí. que yo leyendo en Segunda de Reyes, allá, fíjate que leí que a la vara de Moisés le hacían adoración a la de Y la mandó a reventar el rey, no sé qué, Josías creo que fue. Sí, Josías restauró la adoración verdadera. Sí, porque habían levantado lugares altos también. A ver, 4:12. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda palabra de los filos. No, espada. No espada, no que otra palabra.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos Así filos dice la... y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como decía, como dice, ¿verdad? John Piper, dice que si usted está leyendo la Biblia y esta no lo sacude, no la está leyendo, ¿verdad? Nosotros podemos ver que aquí se refiere a la Biblia como una espada de doble filo, ¿verdad? Es una espada, la que se hace referencia acá, es la espada con la cual, por ejemplo, los romanos tenían combates. ¿Usted ha visto los diseños de las espadas? Era una espada corta. La espada no era una espada larga, la romana, era una espada corta que había sido diseñada para pelear cuerpo a cuerpo. El soldado romano era un soldado disciplinado. Y muy bonito que haga referencia a esto la Biblia, porque nosotros cuando lleguemos a Efesios vamos a ver la armadura de Dios y es una referencia a eso. Le llamaban al ejército la máquina de asesinar. Así era. Porque o sea, que agarraban y pueblos que iban conquistando lo iban triturando, ahí no iban dejando. Eran bien disciplinados. Todo. Sí. Ahora, la espada era una parte muy importante en el armamento, ¿verdad? Y se refiere a una espada de doble filo que era cortada por dos lados, pero era una espada de combate corto. Ahora, cuando Jesucristo se presenta como el que empuña la espada de dos filos. Ahora, la palabra de Dios, usted sabe que es una palabra que nos golpea si estamos en pecado. Discierne lo que hay en nosotros. Usted podrá esconder su pecado delante del pastor, delante de los demás miembros, pero delante de la palabra, todos somos exhibidos realmente lo que hay en nuestros corazones. Dice que en el contexto de la carta indica claramente que se trata del poder irresistible de la palabra divina. La palabra de Cristo es penetrante como una aguda espada de dos filos. Los que sean fieles a la doctrina cristiana serán combatidos por el mismo Jesucristo con la espada de su boca. En la versión que trajo el otro día la hermana Catherine decía: si permanecieres fiel a las palabras que te enseño, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos y la verdad, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y eso es lo que hace la palabra en nuestras vidas. La palabra nos confronta, nos moldea, nos exhorta, ¿verdad? Porque la palabra es útil para exhortar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde está eso? Timoteo. ¿Pero en cuál de los dos? Segundo de Timoteo 3, 16, 17. Muy bien, hermanos. Ahora dice Apocalipsis 2:16: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Primero vamos a mencionar las virtudes de Pérgamo. A ver, ¿qué virtudes tenía? Cristo alabó la fe de Pérgamo. La fe y la fortaleza de la iglesia de Pérgamo, porque aún morando donde está el trono de Satán, ha mantenido firme la fe recibida. Ya vamos a ver más adelante qué significa el trono de Satán. ¿Recordamos qué significaba la sinagoga de Satanás? ¿Quién era la sinagoga de Satanás? Los judíos falsos. Los judíos judaizantes. Los judaizantes y los nicolaitas también. También, que decían los nicolaitas: comamos, bebamos, forniquemos, que mañana moriremos. A causa de dice que morando donde el trono de Satán, ha mantenido firme la fe recibida. Pérgamo podía ser llamada con mucha propiedad del trono de Satán, a causa de sus templos, de los cultos paganos y de su colegio sacerdotal. El templo de Zeus Soter dominaba desde la Acrópolis los valles que rodeaban la ciudad. Además, era el centro del culto imperial oficial, por lo cual venía como a dominar sobre todos los demás templos de Asia Menor. ¿Saben qué es triste, hermanos? Muchas veces nosotros, en la libertad en la que vivimos nosotros, en nuestros países, se da una libertad de culto. Usted sabe que muchos tienen el derecho a profesar la fe que ellos quieran. Con esa misma libertad que se les ha dado, han venido, por ejemplo, a nuestro país sectas que no tienen el mismo Dios y que coaccionan junto muchas veces con el pueblo cristiano, ¿verdad? Ya los extremos están los musulmanes, los budistas, ¿verdad? Todas estas personas, ¿verdad? Los gnósticos,
Pero en nuestras comunidades usted aquí no mira un budista, aquí lo que mira son testigos de Jehová, mormones, ¿verdad? De estos de para de sufrir, ¿verdad? Creciendo en gracia, Ese es bueno, ese es bueno. Entonces usted mira que esto, en verdad, estos lugares que se vuelven, hombres cristianos de negocios, ¿verdad? Estas cosas se vuelven centros donde se proclama un Dios que no es el verdadero, ¿verdad? Ahora, estos no son tan paganos como lo que normalmente miramos. Ahora, estos tiempos en los que Pérgamo existía, estaba lleno de cultos paganos. O sea, habían 4 sectas que rivalizaban con Éfeso. O sea, eran sectas que tenían fuerza en ese lugar. Imagínese usted una comunidad donde, digamos, sean doctores, abunden los doctores, abunden los profesores, los abogados, sin menospreciar ninguna labor que nosotros desempeñamos, ¿verdad? Que sean dueños de megatiendas y que todos fueran mormones. Qué terrible fuera para la comunidad. Hay lugares, por ejemplo en Utah, donde usted sabe, la mayoría del pueblo es mormón. Y el cristiano recibe cierto nivel de opresión porque él es la minoría, ¿verdad? Es la minoría, ¿verdad? Ahora, en este lugar en Pérgamo, era el trono de Satán, se le llamaba por esto, por la multitud de templos que habían, templos a deidades paganas. Ahí el problema es también que los romanos obligaban a la gente que adoraran, y como ellos eran los que dominaban, obligaban a la gente que adorara a los dioses romanos. Recordemos que dentro de la ley romana había una ley principal que era que decía que el emperador era el Kyrios, era el rey, era el señor, y todos tenían que decir César, Kyrios o Kyrios César, César es el señor. Si no lo hacían, tenían que tirar un incienso. Por cierto, el incienso era parte del culto a César también. Era algo que se hacía para rendir honor a él. Ahora, si usted no lo hacía, se ponía en contra de los romanos, y estar en contra de Roma significaba muchas veces la muerte, ¿verdad? Los quemaban dentro de huellas. Los quemaban dentro de, bueno, sí, de hecho que los mataban, ¿verdad? Ahora, había además, dice, había además, los tiraban donde los leones y los despedazaban los leones. mire hermano, había también, Alimentaban bien. había ¿cómo le llaman esto? De sacerdotes. Había como una escuela de sacerdotes, ¿cómo se dice aquí? Convento. Colegio. Aquí dice templos, cultos, colegio sacerdotal. Había un colegio de formación de sacerdotes paganos. O sea, que lo formaban para ser paganos. Qué triste. Ahora, el Señor hace el elogio de su constancia por su fidelidad en una ocasión determinada. Probablemente, dice, en una explosión del furor pagano en que sufrió la muerte el mártir Antipas. Nada sabemos de él fuera de lo que nos dice este pasaje del Apocalipsis. Los volandistas, y lastimosamente la otra parte estaba color ahí, por eso no salió, se designa con el nombre de volandistas al grupo de colaboradores de un sacerdote, que no aparece el nombre ahí porque salió a colores y no salió, que prosiguió la obra iniciada por este sacerdote en 1596 y 1665, dedicada a la recopilación de todos los datos posibles sobre los santos católicos. En pocas palabras, según el concepto de los volandistas, que eran, ¿cómo le llaman cuando llevan registros? Historiadores, digamos. Estos historiadores colocaban ese sacrificio, ese martirio de Antipas el 11 de abril y afirmaba, ¿hay alguna fecha especial para ese día? Abril. No, es que eso de la Semana Santa es... Y afirman que padeció martirio bajo Domiciano. ¿Quién era Domiciano, Jonathan? El emperador romano. Quemado dentro de un buey
bronce. Para que aprendiera a respetar. O sea, la muerte de él fue quemado dentro de un buey de bronce. A ver, ¿a qué, no lo vas a contestar tú, Jonathan, a qué Dios pagano le entregaban sus hijos entregados en fuego? Era un Dios pagano y tenía también la cabeza de toro. A ver. El Dios solo. Pero no, se le conocía otro nombre. Entonces, Nimrod. Moloch, y también llamado Milcom a veces. Ajá, Moloch. Era ese dios pagano al que le entregaban los hijos y los quemaban. Incluso usted puede leer en la Biblia, en los primeros 5 libros, No, el Levítico está en en, 18. sí, en los primeros 5 libros usted va a encontrar las costumbres paganas de la época en los que Dios le llamó a su pueblo a ser diferentes. Antipas tal vez haya sido martirizado por rehusar el culto al emperador de Roma, es decir, por no querer reconocer el título de Kyrios, Señor, al emperador, reservándolo únicamente para Cristo. Miren, Antipas, ¿se acuerdan de Policarpo? Creo que aquí se una mención a Policarpo. Los cristianos se opusieron tenazmente ya desde el principio a dar a César el título de Kyrios, César es el Señor, porque lo consideraban como un título divino que no era lícito dar a ninguna persona humana. Escuchen muy bien. Era un título divino que no se le podía dar a una persona humana, a un ser humano. Ahora, ¿ha escuchado usted esta expresión? Vicario de Cristo. ¿Qué significa estas palabras? No. Es como el representante de Cristo. El representante de Cristo. Cuando Cristo se marchó, dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu. ¿Cuál era la palabra griega para el Consolador? Paracleto. Muy bien, ¿se acuerdan? ¡Qué bien! Paracletos. ¿Qué significaba? Otro de la misma, Otro de la misma especie, otro igual, otro consolador, otro intercesor, un maestro, ¿verdad? Divino. Entonces, cuando usted mira, estas personas definitivamente no podían aceptar darle una honra al César que no le correspondía, sino que le correspondía a Dios, y a consecuencia de eso estaban dispuestos a morir. Pregunta: ¿cuántos de nosotros, si nos tuvieran escopetados, verdad? Cuenta, una vez contó la historia, no sé si era cierta, él me dijo que sí era cierto, que hicieron un retiro aquí en un lugar por acá en el Paraíso, y una iglesia quiso hacer algo fuera de lo común, ¿verdad? Habían hecho retiros todo el tiempo, pero en el retiro dice que solamente el pastor y otras personas sabían de esto. Mientras estaban en el retiro llegaron unos encapuchados, moteados, ¿verdad? Y llegaron con armas. Y era un retiro cristiano, ¿verdad? Y le dijeron: a ver, los que son cristianos los vamos a matar aquí. ¿Quiénes no son cristianos? Y un montón levantaron las manos en el retiro. Y un montón se fueron, casi todos se fueron. Ni que hasta los líderes colocaron como 3 ahí. Y entonces, si hubiera sido cierto, ¿verdad? Hipotéticamente hablando, muchos de nosotros entregamos la deidad de Dios y no le vemos mucha importancia a Dios. ¿Sabe por qué? Os lo voy a decir a usted y a mí cómo nos aplica. Cuando estamos más afanados por las cosas nuestras que las de Dios. Cuando en nuestras acciones reconocemos que Dios no es nuestro Señor, sino que hay otras áreas en nuestra vida que son más importantes. Entonces ahí también estamos negando a Cristo. Es importante volver a las raíces. Dice, en una situación de prueba, la iglesia de Pérgamo no negó la fe, ni por apostasía franca, ni por ceder a fin de evitar la cruz. Cristo elogió su firmeza. En el martirio de San Policarpo se lee que los jueces incitaban a este ilustre santo a pronunciar el César Kyrios como una formalidad cualquiera, con lo cual se libraría de la muerte. Pero el santo rehusó, pues teniendo en cuenta el significado que se le atribuía, constituía una grave blasfemia.
A pesar de la fidelidad demostrada por la iglesia de Pérgamo, el Señor tiene sus quejas contra ella. Pero yo quiero decirle algo. ¿Se acuerdan cuando leímos la historia de Policarpo, cuando la comentamos? A él le decían, solo di que César es el Señor, quema un poco de incienso y te dejaremos libre. Tenía más de 86 años el hombre. Nada malo me ha hecho Dios. ¿Cómo lo voy a negar? Quemadme. ¿Y cómo murió? Y atravesado con una, pues no se consumía el fuego, y atravesado con una espada, ¿verdad? En la hoguera. Y qué tremendo cuando llevamos la verdad de Dios a tal punto que en verdad es un rema en nuestro corazón, una verdad revelada, que no negociamos la verdad de Dios. Yo lo invito a ustedes, hermanos, que usted busque por su vida, honre y ore por los hermanos para que la fe no les falte a ninguno de nosotros. Para que en el momento en que estemos frente a alguien no neguemos la fe con nuestras acciones, con nuestras palabras. Que la gente pueda ver que hay un Dios vivo al cual nosotros creemos, en quien confesamos, a quien le entregamos nuestras vidas. Y cuando alguien le pregunte, ¿por qué ya no sos así tú? Que ahora he creído en el Dios de las Escrituras. ¿Por qué antes decías malas palabras y ahora no? Porque toda palabra se os dará cuenta en el día del juicio. Y ahora que madrugás tan temprano los domingos, antes ni te levantabas ni a la fuerza, ni echándote agua, y ahora que salís todo chañado para el discipulado. ¿Por qué? Entonces, todo esto pasa, hermanos. Hay que enfocarnos y hay que darle a Dios lo que es de Dios, dice la Biblia, y al César lo que es del César. Bueno, el pecado de Pérgamo toleraba las inmoralidades, la idolatría y las herejías, por lo cual se le dijo arrepentite. Toleraba en su seno a los que siguen las doctrinas de Balaam y de los Nicolaitas. Parece identificar, según opinión de la mayoría de los intérpretes, que los Nicolaitas son los secuaces de Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Sí. Este famoso adivino que, llamado por Balac, rey de Moab, para que maldijera a los israelitas que amenazaban su reino, Balac esperaba que la maldición tuviese como efecto la destrucción de Israel, pero Balaam, en lugar de maldecir, es obligado por Yahvé, o Jehová, a proferir sobre Israel magníficas bendiciones. Sin embargo, veamos Números 31:16. Usted va a ver que pese que no lo maldijo, dijo algo ahí, ¿verdad? Aconsejó a las mujeres moabitas que les dieran fornicación para que cayeran en el pecado. Así es. A ver, Pedro. Dios la para nombrar Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. He aquí por consejo de Balaam. Ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal. Peor por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Muy bien, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron a causa de los hijos de Israel para que prevaricaran contra Jehová. Mire, fue bien interesante, ¿verdad? Si usted conoce esa historia, no sé si alguna vez Catherine escuchó la historia del burro que habló. La mula que habló. La mula que habló fue, ¿va? Yo no te he hecho nada, Nunca escuchó de una asna que habló. Bueno, por eso desde entonces hay muchos asnos entre nosotros, ¿verdad? Que pueden hablar cosas de Dios y siguen siendo asnos, ¿verdad? Por eso escuchamos un montón de burradas salir de nuestra boca a veces, ¿verdad? Este profeta Balaam había sido contratado por Balac para maldecir al pueblo de Israel, pese a que Dios le había dicho que no lo maldijera, que no fuera, y él fue, necio, terco y movido por el dinero. Pero dice que como no se atrevió a proferir maldición contra Israel, aún así le dijo a Balac, pero mira, te voy a dar un consejo, esta gente le gustan las mujeres moabitas, sedúcelos, envíales moabitas, mujeres para que forniquen y se perviertan. Y así fue. Y miren cómo quedó Balaam en la historia de los judíos. El inductor al mal. El inductor al mal, correcto.
Este famoso adivino fue llamado por Balac, rey de Moab, dice, y sabemos que las mujeres moabitas, madianitas, indujeron a los israelitas por consejo de Balaam a tomar parte de los cultos idolátricos de Baal Fogor. Así lo afirma también un comentario agádico judío. ¿Qué es un comentario agádico? Bueno, es una palabra en hebreo agada, que significa interpretación de carácter exhortativo que hacen los judíos de la escritura. En otras palabras, un comentario a las escrituras desde una perspectiva judía. Así lo afirma también, añadiendo que fue Balaam el que dio este perverso consejo al rey de Moab. A esta interpretación parece aludir nuestro pasaje. Balaam quedó en la literatura judaica como el prototipo del inductor del mal. Hermana Albita, 2 de Pedro 2.15 y hermana Lilian, Judas 1.11. Ay, ayer en el error de lucro de Balaam. Con eso vamos a terminar, hermanos, porque... Hasta aquí. Muy bien, lea. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. A ver. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Muy bien. Hasta ahí dice, aquí Cristo reprendió a la iglesia por tolerar a quienes como Balaam apartan a su pueblo de Dios. Es importante, hermano, que usted y yo estemos enraizados en la palabra de Dios, para que cuando venga alguno de esos, ¿verdad?, a tratar de desviarnos de las verdades de Dios, que venga diciéndole usted, la salvación no es por fe, sino por obras. Aléjate de mí, Sanbalat, como decíamos antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son herejías. No, que Dios solo es el Padre, no existe el Hijo ni el Espíritu Santo. Herejías, hermano. Pero usted no pueda formar algún tipo de consideración con estas personas, que no lo induzcan al error, hermanos. Amén. Amén. Hasta ahí vamos a quedar y el próximo jueves continuaremos con lo de Apocalipsis.